constancia de esta semana o de la semana anterior. Igualmente en ese formato les pedimos que nos indiquen cuáles son las constancias que les hacen falta. De esta forma ya vamos a tener un poquito más de control. El tiempo estimado para el envío de las constancias es de aproximadamente 3 días máximo. Estamos teniendo en promedio un envío en promedio de 700 constancias diarias. Entonces les pedimos ahí un poquito que nos tengan un poquito de paciencia para hacerles llegar su constancia, pero les digo, en un máximo de 3 días les estaría llegando. Si tienen alguna duda, al final de la ponencia del maestro Víctor, con todo gusto les aclaramos sus dudas. En un minutito más, ya nada más estamos esperando a ver si alguien más se conecta, y en un minutito más ya comenzamos nuestra charla el día de hoy. Disculpe, profesor. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? Nada más que creo que silenciamos los micrófonos. Adelante. También les vamos a pedir, por favor, si se mantienen cerrados con sus audios para que podamos todos tener una excelente recepción del audio del maestro Víctor. Profesor. ¿Sí? Si más personas quieren entrar, ¿ya no pueden? Sí, ahorita todavía pueden entrar. Lo que pasa es de que mi esposo intentó entrar y dice que la reunión ya fue bloqueada por el hospedador. A ver, déjenme ver. Ajá. Sí, porque todavía no llegamos a nuestra máxima capacidad. Estamos a 172. Y maestro, ¿podría volver a repetir el correo? Sí, no es un correo, es una página a la que ustedes van a acceder, es www.timoneducacion.com/constancias. Muchas gracias. No, de qué, estamos para servirles. Bueno, ya son las 4 en punto. Vamos a comenzar con la charla del día de hoy. Hoy tenemos el agrado de que nos acompañe el doctor Víctor Hugo Montes de Oca. La plática del día de hoy se titula Cuando la escuela es tu casa, consejos técnicos para educadoras y educadores en el nivel de preescolar. Les voy a leer brevemente una semblanza del doctor Víctor Montes de Oca y ya le damos la palabra para que comencemos con su charla. El profesor Montes de Oca tiene un diplomado en programación neurolingüística, tiene estudios de psicología social en la Universidad Autónoma de México, tiene una licenciatura en educación por la Universidad Pedagógica Nacional, también tiene una maestría en desarrollo educativo por la Universidad de Puebla, tiene un doctorado en investigación educativa por la Universidad de Puebla y actualmente es estudiante de doctorado en educación en la Universidad Bancaria de México. Como experiencia laboral, actualmente es asesor académico en el Departamento de Educación Preescolar Valle de México, asesor y conferencista independiente. Pues, profesor Víctor, te agradecemos mucho que nos acompañes en estas charlas, en estas conferencias de los maestros nos dejan huella, y te cedemos la palabra. Muchas gracias, Luis. Gracias. Un saludo a todos. Hola, ¿qué tal? Gracias por esta oportunidad de estar con ustedes, de llegar a sus hogares, de llegar a sus escuelas ahorita virtuales y estar para conversar un poquito acerca de lo que está ocurriendo en este traslado de lo que es la escuela a la casa. Un gran reto, un desafío, pero también una gran oportunidad para que nosotros podamos analizar lo que está ocurriendo en nuestro quehacer docente. Bueno, vamos a iniciar y quiero empezar con esta imagen. Cuando se pase esto, creo que se pasmó. Un segundito, ¿eh? Adelante. Listo. A ver si alcanzan a observar ahí. Es el clásico caminito de la escuela. Nada más puse con varias puntas
de reflexión a propósito de esta imagen. Veamos la escuela, ¿dónde está? Durante mucho tiempo, las escuelas, sobre todo en los lugares rurales, están en la orilla, están lejos de donde está la comunidad. Esto con una función de que no sea interrumpida, de que tenga, pues dijéramos, las menos distracciones posibles para los alumnos. Nada más que esto también nos haría pensar la escuela lejos o fuera de la comunidad. Y ahorita tenemos muchas escuelas que están dentro de las comunidades, en las zonas urbanas, que siguen estando lejos de la comunidad. Siguiente, observemos los niños. Los niños se están yendo por su cuenta y hasta felices en ese caminito a la escuela. Pensemos que por ellos mismos quieren ir. Y esa es una gran ganancia, ¿no? Pero también tenemos otras realidades, ¿no? Hay un mundo muy, muy lejano en donde no ocurre eso. Bueno, sé que no es el caso de nosotros, pero esto nos haría pensar en que los niños han de ser los primeros en querer ir a la escuela. O sea, no es una situación en donde por parte del gobierno, por parte de la escuela, se quiera que los niños vayan a la escuela, que los papás quieran que vayan a la escuela. No se trata de eso. Lo más importante aquí es que el niño quiera ir a la escuela. Y ese sería el primer reto, ¿no? Tenemos una serie de información que nos da cuenta de lo que ha ocurrido en los espacios académicos. Veamos esta otra imagen. Llega el niño al preescolar. Varios niños. Cuando salen, ¿salen a dónde? Sí, ¿por qué? Vaya. Y normalmente se piensa, ya salió, ¿a dónde? A la primaria. Y saliendo de la primaria, ya salió. ¿A dónde? A la secundaria. Y así a la preparatoria, y así a la universidad, y así a su maestría o a su doctorado en ciencias ocultas. La situación es que van pasando de escuela a escuela. Pero viendo esta imagen, no es del todo correcta esa interpretación. Tenemos, por otro lado, la comunidad, el lugar en donde hay un vaivén entre la escuela, la casa, el entorno, el contexto en el que están viviendo. Se supone que la apuesta de la educación es para una transformación social. Sin embargo, los datos que nos arroja la OECD, en este caso en 2019, viene a ser que solamente el 17% de la población concluye la universidad. Y esto nos está diciendo que el nivel de injerencia de transformación de la escuela en una sociedad, pues pasaría a ser quizás del 20%. Esto nos invita a pensar que hay un gran camino por recorrer para hacer realidad que la escuela sea universal, que sea para todos. Pero también los procesos académicos nos llevan a un vaivén nuevamente con la comunidad y en donde qué es lo que aprenden en la escuela y cómo es que regresan a la comunidad. Y hay aquí un sinfín de teorías, ¿no? Por citar algo, Bourdieu podría decir, bueno, lo que pasa es que van a la escuela institucionaliza que la sociedad prevalezca en lo que viene a ser la cultura. Y en esa cultura podríamos pensar en cultura de dominio, en los usos y costumbres, y que no hay transformación. Entonces, uno de los principales retos que tenemos dentro de la escuela es que sea realmente un aparato que transforme desde el fondo la parte social y la parte comunitaria de donde vive el alumno, el egresado. A esto se unen otras cosas, ¿no? Los egresados, ¿qué porcentaje son los que se quedan en el lugar de origen y cuántos de los egresados se cambian de lugar? Por ejemplo,
Hay una gran cantidad de estudiantes en la Ciudad de México, pero que vienen para estudiar. Se espera que sean las poblaciones donde están estudiando. Pero hay lugares, por ejemplo, como Puebla, en donde van, estudian, y es un trampolín para ir a otro lugar. Entonces la transformación no regresa a la comunidad de origen. Y esto pasa a ser algo un poquito más complejo. Lo que sí es que no se trata de que la escuela se vea como algo aislado de la comunidad. Aquí tenemos que unir esfuerzos. Distintos estudios manejan que la escuela por sí misma, los maestros, no podrán hacer la transformación que se espera. Es necesario que se involucren los padres de familia y es necesario que se involucre en primera instancia el alumno, lo que decíamos al inicio. O sea, que el alumno sea el principal partícipe de su aprendizaje. Entonces, el proceso educativo no está completo si solamente vemos la escuela o la conceptualizamos como los maestros que están dando clase, sino que aquí es una corresponsabilidad de las diferentes figuras, ¿no? Ahorita tenemos una oportunidad. La escuela que llega y visita la casa. ¿Sale bien, verdad? O la escuela que llega y visita la casa. Cuando los alumnos recibieron la noticia de que, híjole, con esta situación de la contingencia, tienen que ausentarse de la escuela, pues algunos con miedo por la enfermedad, pero otros más, igual que cuando esperan las vacaciones. ¿Cuántos dijeron, por fin me libro de la escuela? Si es el caso, entonces tendríamos que pensar en el caminito de la escuela. Es decir, ¿realmente quieren los niños ir a la escuela o buscan la forma de no ir? Resulta que no van a la escuela, pero la escuela viene a ellos y ahora hablamos de que la escuela es tu casa. Entonces, los niños, ¿cómo están recibiendo esa escuela? ¿La están recibiendo con los brazos abiertos? O bien, lo que están haciendo es, sí, y ahora, pues ni aquí me libro. Ya algunos niños quizás diciendo, creo que tengo más tarea o más trabajo ahorita que es a distancia que ni cuando iba a la escuela. Entonces, esto tendríamos que analizarlo más a fondo. ¿Qué está ocurriendo con trasladar la escuela a la casa y todos los retos que se derivan de ahí? Entonces les propongo, veamos, ¿qué es lo que queremos? Ese es el principio básico. Al momento de llevar la escuela a la casa, es por algo. O sea, que la casa sea la escuela es porque queremos lograr algo. Nada más que aquí, como entran distintas figuras, entra la parte directiva, la parte sistémica, entra la parte docente, entra la parte de padres de familia y entran los alumnos. La pregunta directa sería, ¿todos queremos lo mismo? Con la escuela en la casa, ¿todos queremos lo mismo? Pues bueno, podríamos pensar que el aparato educativo, pues, quiere que se logren los aprendizajes que dan en su conjunto la cabalidad del cumplimiento del perfil de egreso que ayuda a la transformación social. Los maestros instrumentar y hacer lo pertinente, lo que está en sus manos, para hacer llegar una serie de actividades que ayuden a que los alumnos aprendan. Los padres de familia poner de su parte, ¿para qué? Para ayudar a los niños contribuyendo a su aprendizaje y los niños gustosos tratar de aprender. Entonces, si todos queremos el aprendizaje, ya tenemos un fin común y podríamos hablar de un grupo. Un grupo tiene como característica eso, que hay un fin común. Entonces colaboramos con ese fin. Pero quizás en un mundo muy, muy lejano pueda ocurrir una cosa diferente. Se pueda distorsionar esto. Me explico. Que el aparato, el sistema educativo, lo que esté buscando sea no perder el ciclo escolar.
por todas las implicaciones administrativas y todo lo que conlleva el perder el ciclo. Podríamos pensar en los docentes que están quizás entre la espada y la pared, en una situación en donde, ¿qué es lo que quiere el docente? Quiere que aprendan sus alumnos muy bien, pero también quiere, entre muchos quereres en esto, pues cumplir con lo que le están pidiendo en la parte directiva. Reconocer que muchos docentes no tenemos el desarrollo de habilidades informáticas para los que están utilizando estos medios. Reconocer que los docentes también son madres, son padres de familia. Y entonces esto empieza a tener una serie de complicaciones que lo pueden llevar a, tengo que cumplir, ¿qué es lo que quiero? Pues cumplir con lo que me están pidiendo. Una pregunta, ¿sí se ven las diapositivas, Luis? Sí, sí se ven. Sí, se están viendo. Sí, Perfecto. sí se ven. Ok. Sí, sí, Muy bien. Ok, nada más Adelante, quería asegurarme que se ven. Ok, entonces en este Sí, sí se ve. Buenas tardes. pudiera distorsionarse, gracias, pudiera distorsionarse lo que quiere la maestra, pero también lo que quieren los padres de familia. ¿Qué distorsiones podemos encontrar aquí? En este mundo muy lejano que les decía, pues hay padres de familia que literalmente están diciendo, ¿y ahora qué se le ocurrió pedir a la maestra? Es decir, ¿quieren que sus hijos aprendan o quieren que cumplan con las tareas? ¿Para qué? Para que el niño pase, para que el niño adquiera una calificación. Y así tenemos a padres de familia que se están parando a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 6 de la mañana, para conectarse. El niño está dormido y entonces los padres de familia están empezando a hacer las tareas que los profesores están dejando en clase. Saca el niño 10. Pasó. Felicidades. La pregunta es, ¿el padre de familia ahí quiere que su hijo aprenda o quiere que pase con buenas calificaciones las materias? ¿Y los niños qué quieren? ¿Quieren aprender? ¿O están deseosos de a ver a qué horas termina esta sesión en línea para poder irme a jugar, para no estar en esto que me piden los maestros? Tanto trabajo salirme de la escuela para que la escuela me llegue aquí a la casa. Bueno, vamos a continuar con algo. ¿Qué nos dice la Constitución Política de los Estados Unidos acerca de lo que se quiere en educación? Lo que se está buscando es el desarrollo armónico en todas las facultades del ser humano. Y entonces aquí viene la pregunta, ¿cuáles son las facultades del ser humano? Y podríamos empezar por algo que le distingue, su racionalidad. ¿Por qué no pensar en desarrollar la racionalidad y el pensamiento del niño? Cuando nosotros en las tareas les estamos dejando que copien, que copien, que copien, entonces lo que estamos haciendo no es desarrollar su pensamiento. Lo que estamos haciendo es que reproduzcan. Y en esa reproducción se pierde todo. A menos que tenga un diseño con una intención y que esa intención sea guiada y que a fin de cuentas no pierda de vista el aprendizaje del niño. Lo que se ha llamado ahorita como excelencia educativa, aquí también lo tienen, en este caso para lo que es en el inciso I de la Constitución, es el máximo logro del aprendizaje de los educandos. Entonces veamos, el punto medular, el punto central que nos debe de unir ante esta pregunta viene a ser, ¿qué queremos? El fin último es el aprendizaje del niño. Si estamos en el mismo entendido, entonces veamos, los fines de la educación que se promueven, en este caso con la nueva escuela mexicana, pues los podemos encontrar desglosados en los propósitos educativos
que hay para los distintos niveles. En este caso, que hablamos de preescolar, tenemos lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo. Tenemos lo que viene a ser áreas de desarrollo en lo que es artes, la parte de educación socioemocional y educación física. En primaria y en secundaria tenemos las asignaturas que están en este marco de estos campos de formación y áreas de desarrollo. Entonces, nosotros si pensamos en qué es lo que queremos, y es pues que solo logren los fines de la educación, que se traducen en propósitos de los niveles educativos, que se especifican ya más concreto en los aprendizajes esperados, pues entonces ya tenemos el punto de partida. El punto de partida es centrarnos en los aprendizajes. Y así, cada una de las asignaturas, y en el nivel preescolar, los campos o áreas de desarrollo, pues tienen aprendizajes muy específicos. Entonces, si me hablan de consejos que pudieran servir para ahorita que están en casa, pues lo primero es no perder de vista que el trabajo en línea o el trabajo que se deja en el cartel en la escuela, el trabajo por los mensajes, no ha de ser cubrir horas, no ha de ser que el niño tenga algo en que entretenerse, no, sino que ha de ser algo que impacte directamente en el desarrollo, en el logro del aprendizaje esperado. Y entonces, aquí tengo un poquito de experiencia al respecto. Me quiero detener. Por ejemplo, si dentro del lenguaje y comunicación, si hablamos en el ámbito de literatura, en el organizador curricular, en el que produce e interpreta, intercambia narraciones, tenemos aprendizajes muy específicos. Les marqué uno aquí con amarillo, no sé si se alcanza a distinguir, que dice, por así decirlo, describe personajes y lugares que imagina al escuchar cuentos, fábulas, leyendas y otros relatos literarios. A ver, veamos. El centro de este aprendizaje es que describan. ¿Y qué van a describir? Personajes y lugares. ¿Sobre qué? Pues sobre escritos en cuentos, fábulas, leyendas y otros relatos en la parte literaria. Es muy común al momento de diseñar la docente que pueda perder de vista el centro del aprendizaje. A ver, por ejemplo, una maestra llega y dice, bueno, vamos a escribir personajes, vamos a ver lugares, vamos a ver cuentos, y entonces, ¿qué cuento les voy a poner a los niños? Ya sí, siempre me gustó Blancanieves. Y entonces les pone a los niños Blancanieves y piensa, ¿qué voy a hacer? Les voy a leer el cuento de Blancanieves y que vean cuáles son los personajes. Una pequeña pregunta. ¿Qué tan común es para los niños Blancanieves? ¿Qué tan desafiante es para los niños identificar los personajes? ¿Me los pueden decir ustedes? ¿Conocen a un niño que no identifique los personajes, en este caso de Blancanieves? Pero bueno, la maestra le gustó ese y dice, ya sí, para hacer esto más atractivo para los niños, entonces, pues que lo representen. Y para que lo representen, entonces, escoge a la niña más guapa y dice, esta va a ser Blancanieves. Y como yo siempre quise ser Blancanieves, pues entonces que sea ella Blancanieves. Y el niño más guapo, pues ese será el príncipe. Los enanitos, los más bajitos. Y bueno, los otros, como también tiene que ver con lugares, pues los otros la van a hacer de arbolitos en el bosque. ¿Ok? Piensa, voy a hacer esto multidisciplinario. Voy a ver que entren otras disciplinas aquí. Y entonces que ellos hagan su vestuario. Y entonces con papelería se ponen a hacer su vestuario y al final hacen una representación del cuento de Blancanieves. Pregunta, cuando termina la representación de Blancanieves y los 7 enanos, ¿qué les dicen los padres de familia? Y no va a faltar un padre de familia que se acerque y maestra, qué bárbara, qué bonita actividad, felicidades. Qué buena maestra es usted.
no deje de hacerlo. Y aquí tendríamos que preguntar, ¿y qué aprendió el niño respecto a lo que se supone que se instrumentó para que aprendiera? Y si el niño al inicio, para describir personajes, pues no tuvo la oportunidad porque la descripción quizá fue mínima, el reto fue mínimo en cuanto que se le presenta algo que ya tiene cierta familiaridad del niño con él. Y al final, pues el niño terminó actuando, terminó cortando, terminó haciendo vestuario, realmente aprendió a describir personajes y lugares en fábulas, leyendas y otros relatos literarios. Y esto nos lleva a pensar, bueno, entonces cabe la posibilidad de que si no nos centramos en el aprendizaje, podemos diseñar actividades muy bonitas, pero perdernos en el camino y al final, pues volvemos a preguntar, ¿qué queremos? Si lo que queremos es lograr el perfil de egreso, pues entonces tenemos que ir con lo que contribuye a él. Les podría dar algunos ejemplos de cómo podríamos irnos centrando en lo que son los aprendizajes. Los que tengan para anotar, si quieren, pueden hacerlo. En este aprendizaje, por ejemplo, de escribir personajes, si yo quiero que escriba personajes, pues la primera actividad que pondríamos para ver qué tan buenos son para escribir, es ponerlo a describir personajes, ¿no? Entonces, actividad número 1, que describa personajes. Les voy a dictar otra actividad. Actividad número 2. Si nosotros queremos que describan personajes, entonces la segunda actividad sería que describa personajes. Actividad 3, que describa personajes. Les dicto otras 4 actividades. Esto lo estoy haciendo a propósito, con el fin de que pudiéramos pensar en cómo estamos orientando lo que queremos que aprendan los niños. Dirán, bueno, pero es que no puedo poner todos los días a que describa los personajes, tendría que darle variantes. Ah, perfecto, estoy de acuerdo. Entonces dije apenas el nombre de pila. El nombre de pila vendría a ser que describa personajes. Pero nos faltaría algún apellido, ¿no? Ese apellido lo podríamos ver diversificando. ¿Cómo podemos diversificar? Por medio de espacios, por medio de la organización y por medio de materiales. A ver, veamos. Si yo me regreso, les dije, primera actividad que describan personajes, les leí una fábula y vi simplemente qué tan buenos serán para describir personajes. Ok, ya identifiqué en qué nivel está su descripción. Si es amplia, si es detallada, si alcanza a ver solamente mencionar los personajes, o si alcanza a ver algunos aspectos físicos, si alcanza a ver algunos elementos psicológicos o incluso de que tienen que ver con su comportamiento. Una vez que identifiqué, pues sigo adelante para tenerle más retos. Entonces, primera actividad ya de aprendizaje. Les dije que describa personajes. Entonces, si un día yo hice la actividad en el salón de clases, el otro día, si nos vamos a espacios, lo voy a hacer en la biblioteca escolar. El otro día, la otra actividad, voy a poner a que describa lugares, hablando de personajes y lugares, pero tomando como referente el patio. Otro día voy a leerles, pero en el aula de medios, con un cañón, con un proyector. Entonces esto nos está dando una idea. Yo puedo poner a describir personajes ocupando diferentes espacios. Y ahora, esto lo estoy diciendo en la escuela. Pero ahorita la escuela está visitando ¿quién? La casa. Y aquí viene un reto interesante. ¿Dónde hacen las tareas normalmente los niños? La escuela, dijéramos, podríamos hablar de unos espacios más amplios, pero en las casas ahorita con esta contingencia,
los niños están encerrados, y esto ya tiene unas implicaciones. Están en lugares reducidos, en cuartos que podríamos hablar, hay unos cuartos que son de 3x3, hay cuartos más amplios de 4x4, ya dijéramos los que tienen su cuarto grande, que tienen de 5x6 metros, tienen su sala comedor. Algunos están viviendo en situaciones en donde está en el mismo cuarto la cocina, la sala, la recámara de los papás y la recámara de 3 niños en un mismo espacio. Y entonces, si nosotros queremos aprovechar los espacios en la casa, pues lo primero que tenemos que saber es de qué espacios podemos disponer. Pero algo sí podemos hacer. Pedir que no todas las actividades sean en el mismo lugar. Así, un niño se puede acostumbrar a hacer la tarea ahí en su cama. Pero ¿qué tal que si le pedimos que explore y hacer la tarea en otro lugar? Ese simple y sencillo cambio va a ayudar a que esto sea más divertido para él, más diverso. Divertido viene de diverso, diferente. Entonces, vamos a tratar de ocupar al máximo y en la medida de lo posible los espacios con los que cuentan en ese lugar que es su casa. ¿Sale? Seguimos con esto. Otro apellido viene a ser la organización. En la escuela, la organización puede ser individual, trabajos individuales, que la maestra ponga trabajos en línea. O sea, un día lo puse a describir en una forma individual. Otro día lo pongo a que describa personajes, pero ahora de una fábula, y lo pongo entre parejas, que los dos viertan su punto de vista. Otro día puse una proyección, y en esa proyección en el grupo, pues levantando la mano empiezan a dar lluvia de ideas para tratar de interpretar lo que describe un personaje o un lugar. Entonces, la organización es fundamental para diversificar, para que no todas las actividades sean ni individuales ni tampoco grupales, que haya de las dos. El trabajo en casa. ¿Con qué personas tiene interacción el niño? Y aquí tenemos otra diversidad. Resulta que hay niños que son únicos y además sus dos papás trabajan y son cuidados por la abuela. Otros más, único, su papá trabaja, su mamá no, o al revés. Otros más, resulta que viven con la abuelita, viven con el tío, viven con la tía, tiene sus primos ahí. Y aquí se diversifica mucho la situación que está viviendo cada niño. ¿Qué es lo que buscamos aquí si queremos que aprendan en la casa? Si queremos diversificar, entonces un día describa los personajes con ayuda de sus papás. Otro día, su papá le damos la instrucción para que le lea la fábula, pero a partir de la lectura de la fábula, entonces el trabajo tendrán que hacerlo en conjunto, si tiene hermanos, con sus hermanos, me doy a entender, de tal manera que se aproveche al máximo la organización. En la situación que se vive, con los espacios donde es un solo niño, ¿qué se busca? Si acaso tienen la posibilidad, porque no todos tienen la posibilidad, si tienen la posibilidad de contacto por medio de teléfono, por medio de WhatsApp, por medio de Facebook, por cualquier medio, en este caso electrónico, que es lo más accesible ahorita para esta contingencia, pues entonces se le invita a que compartan un niño con otro niño, por medio de WhatsApp, la descripción de su personaje. Me explico. De tal manera que exista en la casa la oportunidad para que los niños puedan interactuar aún en la distancia con sus compañeros. Esto, lógicamente, tiene que ver con el análisis, con el conocimiento que tiene el maestro de la situación que están viviendo los niños. Porque hay niños que, caramba, no tienen línea telefónica, no tienen celular, no tienen el acceso al contacto por estos medios. Y entonces, ¿qué alternativa hay ahí? Pues solamente la alternativa que hay dentro de su casa. Y las comunicaciones ahí normalmente pues vienen a ser por medio del escrito que hay en la escuela.
¿Qué se le puede pedir ahí? Que puedan escribir con ayuda de los papás una carta para el primo, una carta para el compañero de la escuela, y que en su momento se le entregará, pero que tenga esa vertiente de que pueda él, aún en la distancia, tener la visión de compartir lo que él está haciendo. Aparte de la organización, también tenemos los materiales. Entonces, si nosotros diversificamos el uso de materiales, también le podríamos dar otro sentido a las actividades. Si nosotros dijimos, describe los personajes, pero hay una situación aquí. ¿Cuántos cuentos, cuántas fábulas, cuántas leyendas, cuántos relatos literarios en forma escrita tienen los papás? Y entonces nos encontramos con una realidad que nos alcanzó. El hecho de que se haya dejado la parte de la educación como cosa de la escuela y el aprendizaje como cosa de la escuela. Y entonces el uso de los materiales también se lanza cosa de la escuela. Y en la casa, ¿qué ha pasado? Pues que no hay libros en muchas casas. Otras más, por supuesto, que hay padres muy conscientes que buscan el desarrollo del niño y que además saben del bien tan grande que es el que tengan libros. ¿Y qué hacen? Pues les empiezan a formar su pequeña biblioteca. Y esto nos hace pensar a nosotros los maestros. ¿Qué tanto hemos promovido que se generen bibliotecas en casa? Y esto nos llamaría que ahora que tenemos la oportunidad, empecemos a fomentarlo. ¿Por qué? Porque el libro es un gran apoyo. ¿Desde cuándo se descubrió este apoyo del libro? Tenemos en este caso con José Vasconcelos como una parte medular, un parteaguas que hay aquí en México, en donde se logra instalar bibliotecas, pero aparte de las bibliotecas públicas, con José Vasconcelos, nace por primera vez en los años 20 bibliotecas destinadas a escuelas. O sea, un concepto que la biblioteca antes era cosa de la comunidad, ¿no? Un aspecto social, ¿no? Con Vasconcelos cambia la mirada y se dice, en la escuela debe haber una biblioteca interesante. Bueno, para ese periodo se empezó con entre 50 a 80 bibliotecas, no tengo el dato tan preciso, pero por ahí oscila. Y de ahí tenemos una gran ventaja. Después tenemos la participación de Jaime Torres Bodet. Con Jaime Torres Bodet, ya hablamos de los 40, pues tenemos otra gran aportación que viene a ser la creación del libro de texto gratuito para los niños. Los niños de primaria y de secundaria, sobre todo de escuelas públicas, tienen ese beneficio del libro de texto. Y ahorita los maestros, no me dejen mentir, ¿qué tal es el apoyo de contar con un libro de texto? Con preescolar está ocurriendo algo interesante. Tienen, por ejemplo, Mi Álbum, pero el libro Mi Álbum, por ser grande, pues muchos lo que hacen es que para no cargarlo a la casa, después llevarlo a la escuela, lo que hacen es que lo dejan en la escuela. Y aquí tenemos una gran deficiencia en lo que es el apoyo, el que cuente con materiales para los niños. Y aquí tendríamos que promover nuevamente los maestros, ayudar a concientizar para que en la casa, en la medida de las posibilidades, existan materiales de actividades, libros de texto para preescolar, sí, para preescolar. Ahorita les voy a dar una muestra del libro de texto que se puede utilizar para preescolar. Claro, ahorita dijéramos, muchas situaciones son por la gestión que se realiza en las familias, en las escuelas. Pero lo ideal es que este llamado llegue también a las autoridades y en la medida de la posibilidad en la toma de decisiones se concientice de que hace falta materiales en preescolar que tengan que ver con actividades. Tenemos un cartel de clasificación y libros de actividades, pero siguen siendo insuficientes, no son integrados, vienen con actividades muy específicas. Pero bueno, continúo. Entonces, si los papás no tienen en casa cuentos, ¿cómo van a describir los personajes de un cuento?
si no tienen el cuento para leer, ¿cómo van a escribir el personaje de una fábula? Y entonces aquí han recurrido los docentes, los maestros, al fotocopiado. Ahorita hay una situación en las papelerías, aparte de lo que implica el fotocopiado, los respetos de autores, ¿no? Pero bueno, para respetar también esa parte que es necesaria por los derechos de autor. Pero hay muchos materiales que son libres en Internet para los que tienen acceso a Internet. Entonces aquí el trabajo viene a ser pues el desarrollar habilidades para que los padres puedan buscar el material para los niños. Pero algo sí les puedo decir. Si no hay en casa cuentos, difícilmente el niño podrá identificar personajes. ¿Qué alternativa nos queda? Bueno, pues entonces, no pierdo de vista que el aprendizaje del niño es el que describa personajes y lugares, y entonces que el padre de familia le cuente el cuento que le contaba a su abuelito, el cuento que le contaba a su papá. Y entonces, a partir de ese bagaje cultural con el que se cuentan las familias, pues se aproveche para que el niño realmente aprenda, ¿no? No sé aquí hasta aquí cómo vamos, si nos está sirviendo estos elementos para reflexionar tanto lo que está ocurriendo en la escuela como lo que estamos viviendo ahorita en la casa, y el mensaje viene a ser: no pierdas de vista lo que se quiere lograr, en este caso con el niño, no perder de vista el aprendizaje. Tenemos, además de los espacios, la organización, los materiales, pues ahora sí, las estrategias, ¿no? Es decir, la forma en cómo vamos a utilizar estos espacios, organizaciones y materiales. Un libro, por ejemplo, lo podemos utilizar pues por medio de debates, por medio de juego, hacer un taller, hacer un proyecto, hacer una exposición, estudios de caso. O sea, ya las estrategias o la forma en cómo se aprovecha el espacio, o cómo se aprovecha la organización, o cómo se aprovechan los materiales, tienen una gran amplitud, muy bondadosa, para que los niños puedan aprender de distintas maneras. Y ahora el llamado viene a ser que tan diversificado lo que les estamos proporcionando a nuestros alumnos para que tengan distintas experiencias de aprendizaje. Bueno, espero haber sido claro en este primer punto de consejo. Cuando me dieron el tema como propuesta, cuando la escuela es tu casa, consejos técnicos, consejos técnico-pedagógicos, dije, bueno, van a pensar que va a ser de consejos técnico-pedagógicos. No, son consejos, pero que tienen que ver con aspectos técnicos que tienen que ver con pedagogía. Y el primer consejo es: no pierdas de vista lo que se quiere lograr con el niño al llevar la escuela a la casa. Siguiente punto. Ok, queremos eso, pero ¿y qué tenemos? ¿Con qué contamos? Pues primero tenemos una infraestructura, tenemos todo un sistema educativo que respalda de alguna manera, y que ahorita, pues la verdad son muchos los apoyos que están brindando. ¿Para qué? Para tratar de quitar los límites al máximo del acceso a la educación. Sin embargo, son insuficientes. O sea, no se ha contemplado o se ha contemplado y no lo estamos viviendo ahorita en carne propia, pues maestros con dificultades para trabajo en línea, por ejemplo. Los alumnos resulta que se están riendo porque al maestro se le quedó activado la plática que tenían en Zoom, se le quedó activado el micrófono, y termina la sesión y dice: ay, condenados escuincles, ya me tienen harto, y los alumnos siguen escuchando. Y al revés, también los padres de familia equivocándose al mandar los mensajes, equivocándose y dejando abierto el micrófono, y también diciendo: a ver, y ahora, ¿qué está pidiendo esta señora maestra? Bueno, hablo de lo que me ha tocado ver en situaciones particulares y de lo que me llegan a comentar algunos maestros que está ocurriendo. Pero bien, contamos con lo más valioso, los niños. Pero al momento de hablar, contamos con ellos. Estoy hablando de
que ellos se estén involucrando en su proceso de aprendizaje. Nada más que al trabajar con ellos, veamos lo que nos dice la Constitución Política al respecto. Al momento de trabajar con ellos, ha de ser de una manera inclusiva. La educación debe ser inclusiva. ¿Y qué implica esto? Pues que tenemos que atender diversas capacidades, diversas circunstancias y diversas necesidades. A ver, entendamos. Si nosotros hablamos de 3 grandes diferencias que tienen entre ellos, entonces nos invita a conocerlos. Lo primero que tenemos que hacer para trabajar con nuestros niños es conocer sus características. Hay características generales que las bases teóricas nos ayudan a comprender, ¿no? Para ver, de acuerdo a su edad, qué situaciones están enfrentando de desarrollo y qué es pertinente trabajar con ellos en cuestión de contenido, lo que alcanzan a lograr, sus posibilidades. Pero también juega un papel importante el contexto. Entonces, si nosotros hablamos del contexto, pues tendríamos que ver pues sí, como mencionaba hace ratito, si un niño no tiene pues el acceso al libro en la casa, pues difícilmente haremos una cultura de lectores. No sé si están de acuerdo. Entonces, el contexto es muy importante para la formación de ellos. Y eso tiene que ver con sus diversas circunstancias. Sus circunstancias no son las mismas. Sus capacidades, si no son las mismas, entonces estamos admitiendo algo. No todos tendrían que aprender lo mismo, ni al mismo nivel. ¿Aquí de qué se trata? Como habíamos visto hace un momento, lo que buscamos es una educación de excelencia, entendiendo esto como el desarrollo del máximo potencial del niño. Entonces, no todos los potenciales, no todas las capacidades son iguales, entonces tendríamos que reconocer que no todos van a aprender lo mismo. Lo que sí es que todos deben de aprender. Y aquí el centro es, no lo perdamos, el centro es que todos aprendan, a pesar de sus diferencias, a pesar de sus circunstancias, que todos aprendan. Hay un tercer elemento que se debe considerar, la historia. Todos los niños tienen distintas historias de vida y la forma en cómo han vivido, porque hay niños que a pesar de sus escasos recursos, su historia les ha ayudado a tener como reto el salir adelante. Y en ese salir adelante, pues han tenido pues padres de familia con muy pocos recursos, han tenido que luchar arduamente para que sus hijos salgan adelante. Y los niños interesados, muchas veces los niños, a pesar de los padres, a pesar de los maestros, llegan a salir y a sorprendernos con lo que alcanzan a hacer en su vida, ¿no? Y ahí tenemos grandes científicos, ¿no? Bueno, entonces, si juntamos estos 3 elementos, características, contextos e historia, tendríamos elementos para poder atender la diversidad de capacidades, de circunstancias y de necesidades. Me detengo un poquito más en la parte de características. Nosotros hablamos hace un momento de lo que es el desarrollo de sus capacidades. Ese es un planteamiento humanista, el desarrollar las capacidades humanas. Entonces tendríamos que reconocer algo. Contamos con niños, pero los niños no son ni vasos ni recipientes que van a recibir solamente conocimiento que nosotros los adultos queremos que reciban. No, no son nuestra pertenencia. Antes que nada, los niños son personas. Y entonces, al reconocerlos como personas, reconocemos nuevamente su individualidad, que son diferentes, que aprenden diferente y que entonces deben ser tratados también con las diferencias en las necesidades que tienen de aprendizaje. El hecho de verlos como personas también implica, bueno, entonces no estoy con un objeto, tengo que tratarlo con dignidad. Y el tratarlo con dignidad apela nuevamente a toda una reflexión acerca de lo que es una persona, un ser que está hecho para sí mismo y no para otro. En el momento en el que el padre de familia
no tiene claridad de eso y es lógico, ¿no? En nuestra cultura mexicana, por ejemplo, es muy común que decimos, mi niño, es que tú eres mi bebé, es que tú eres mío. Si es tuyo, entonces es tu pertenencia. Y si es pertenencia, entonces la pregunta es si sigue siendo personal. Entonces es un vocablo, una forma de hablar que lleva de una manera subyacente una concepción del niño. Si me pertenece, entonces es mi pertenencia y puedo hacer con él como pertenencia. No, el reconocerlo como persona, con una dignidad, con un ser individual, con un ser aparte que es para sí mismo, entonces nos da una postura a los maestros y a los padres de familia de que nosotros estamos para apoyar su desarrollo y no para que ellos hagan o sean una extensión de nosotros, sino que tienen un ser en sí mismo. Bueno, ya que hablamos de los niños, ¿qué más tenemos para este trabajo? Tenemos a las docentes. Hace un momento, cuando estábamos iniciando la sesión, decía, bueno, las docentes, gran parte de ellos, pues son mamás, son papás. Si los datos que tengo no fallan, en preescolar tenemos más del 50% y mucho más de personal docente femenino. Pero más del 50% del personal docente son madres de familia. Felicidades ahora que acaba de pasar su día, porque además de ser grandes maestras, el ser mamá no es nada fácil, ¿no? El ser maestra no es nada fácil. Y júntalo y la verdad es que mis respetos para todo lo que hacen por sus hijos y por los hijos de otras personas en la parte de la educación. Esto, pues, lo estoy diciendo también para comprender la situación que tienen ellas. Características del maestro. En primera instancia, es persona. También es un ser humano. Y como ser humano tiene sus necesidades también. Entonces, aquí hablamos de un proceso de desarrollo que no atañe solamente al niño. Un proceso de desarrollo que también atañe al docente. Y así, si queremos ver las características de los niños en la parte cognitiva, pues empezamos a medir qué tanto puede contar, qué tanto él puede identificar colores, qué tanto puede identificar formas, qué tanto tiene cuidado de la naturaleza, qué tanto tiene coordinación de su cuerpo. Y con la maestra, pues tendríamos que ver qué tanto tiene la habilidad de instrumentar didácticamente su intervención, qué tanto tiene la capacidad de sistematizar, qué tanto tiene la capacidad para poder hacer un trabajo colaborativo, qué tanto tiene la posibilidad de utilizar distintos materiales. Y en materiales, ojo, no nada más la parte impresa y los materiales accesorios, sino que ahorita con lo que estamos viviendo, pues qué tan importante es que tengan un cierto dominio de lo que son las tecnologías de la comunicación, ¿no? Y aquí viene un diagnóstico nuevamente. Así como se hace el diagnóstico del niño, el diagnóstico del docente, para ver, bueno, en esta parte de comunicación con la comunidad, el de involucrar a los padres de familia, qué tal es su capacidad del uso de los espacios de planeación, de evaluación, todo eso, pues entonces el docente pues entra a revisarse. Y en esa reflexión que diría Perrenot, podría haber la reflexión en la práctica. De tal manera que él también es un ser humano que está en construcción y un docente que se concibe como un ser acabado, o sea, se jodió el asunto. ¿Por qué? Porque el niño no va a tener el mejor docente que pudiera tener. Es una gran responsabilidad para nosotros el seguir creciendo y reconocernos como seres inacabados. Entonces, en estas características que tenemos, pregunta para las maestras. ¿Qué tal les está yendo ahorita con esto de utilizar las plataformas virtuales, ahora que tuvieron que entrar así? Hay muchas maestras jovencitas que ya nacieron con el chip integrado, ¿no? Pero otros no tanto.
y que estamos enfrentando serios problemas para poder ahorita instrumentar la intervención con estos medios. Entonces, si nosotros estamos detectando, caramba, no estoy capacitado para esta parte, pues entonces un punto que tendría que desarrollar. ¿Qué contexto está viviendo la maestra? Con los maestros de primaria, con los maestros de secundaria que emiten evaluaciones y que lo hacen de una manera cuantitativa, asignando calificación normalmente por tareas que yo lo pondría en tela de juicio, qué es lo que se evalúa y cómo se evalúa. Pues pongámonos en su lugar. ¿Cuántos alumnos tiene cada maestro en escuelas públicas? En escuelas privadas hay escuelas que tienen gran cantidad de alumnos, pero hay escuelas también que tienen 5. Lo que sí me atrevo a decir es que la media de alumnos con las que están trabajando, los de preescolar, primaria y secundaria, en escuelas oficiales, no es de 20. Y hay maestros que están trabajando con 30, 35, 40, 50, 55 alumnos. Entonces, en esa realidad, veamos cómo es el contexto del maestro que está trabajando con estos medios a distancia y qué está viviendo él. Más del 50% de nuestras maestras son madres de familia. Entonces está la mamá. El día de antier me conecté para la conferencia que tuvieron a bien proporcionar por este medio de educación, y veía entre las fotografías algunas maestras que están incluso en su oficina, algunas maestras que están en su escritorio, pero otras más que están con un ojo al gato y el otro al garabato, ¿sí? Aquellas que vi que están literalmente cocinando, y están cocinando y están escuchando, están capacitándose aquí de manera independiente con esta gran oportunidad que yo la verdad valoro, reconozco, de la iniciativa que tuvo Timón para poder llegar a los maestros. Entonces, pues mi reconocimiento absoluto para estas maestras. Están pues prácticamente en brazos, con su hijo a un lado, muchas maestras, seguramente muchas están ahorita así, con el niño, con su hijo a un lado, y están aquí buscando capacitarse, buscando seguir adelante. Ese es el contexto del maestro, pero hay una situación. Los niños, en lo que están enfrentando ahorita en casa, resulta que, por ejemplo, en secundaria, tienen sus horarios de 7 a 7:50, de 7:50 a 8:40, por así decirlo. Y en esos 50 minutos es cuando les están pidiendo la actividad. Pero en ese mismo horario, resulta que también tienen otro hijo en la secundaria, y tienen otro hijo en la preparatoria, y tienen hijo en la primaria. Y todos necesitan de un computador y conexión a internet, y si no empiezan a perder puntos. La maestra tiene que estar calificando, poniendo actividad con los 30 y 35 niños, y aparte tiene que estar atendiendo a su niño. Entonces, el contexto que está viviendo la maestra también es un contexto difícil, lo está viviendo difícil, pero seguramente con la convicción que tiene de siempre ver por el bien de sus hijos, pero también el de sus alumnos, pues está doblegando el esfuerzo para darles lo mejor que tiene. Con ese docente contamos, pero es un docente que también tiene su historia. Y dentro de su historia, pues también tiene sus ratitos de molestia, sus ratitos de lo que está viviendo. Así como nuestro niño. Tenemos niños que están sufriendo la separación de sus padres. Tenemos niños que están perdiendo la vida de un familiar. Y en medio de eso están en este camino de aprender. Tenemos maestros que igual, una maestra que está en un proceso de divorcio, una maestra que está con su vida personal enfrentando las situaciones que implican emocionalmente las preocupaciones que tiene y lo que tiene que hacer con los alumnos. Entonces, como personas,
mi reconocimiento, queridas maestras, directoras, jefas de sector, supervisoras que están ahorita viéndonos y que sé del gran esfuerzo que están haciendo, doblegando como siempre, para poder cumplir con los niños, que son nuestra razón de ser. ¿Con quién más contamos? Con los padres de familia. Los padres de familia dirán, no, pues la maestra, ahorita veo muchos memes que hacen, donde dicen, bueno, si de por sí los maestros ya bien, bien flojos, no quieren trabajar, nos dejan a nosotros que eduquemos a los niños y cosas así, ¿no? No alcanzan a ver muchos de ellos todo lo complicado que es el proceso educativo y lo que necesitamos de su participación. ¿Qué dice la Ley General de Educación al respecto? Que se fomentará la participación y colaboración de niños, de adolescentes, de jóvenes, con el apoyo de quienes, de docentes, directivos, madres y padres de familia o tutores. Las madres y padres de familia o tutores serán corresponsables en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos. Esto nos lleva a algo interesante. Entonces, la responsabilidad que hay del aprendizaje no recae solamente en el maestro. Y esto nos lleva a cambiar la concepción cultural. Los que tenemos experiencia en esto, sabemos que una de las partes más difíciles del trabajo educativo es transformar la cultura. Y para eso hay que meterse hasta la cocina. Entonces, es una gran tarea el poder realmente involucrar a los padres de familia. Pero, ¿qué sería involucrar a los padres de familia? Pues veamos que lo que tenemos son padres de familia que también son personas, que también son seres humanos con sus características, con su contexto, con su historia. Y entonces, si partimos de eso, los niños, los docentes, los padres de familia comparten que tienen características, tienen su contexto y tienen su historia que los lleva a tener o no tener elementos para poder intervenir en la formación de lo que es el aprendizaje del niño. Esto nos lleva a tratar de conocer más a los padres de familia, ver con qué tablas cuentan, qué necesidades tienen, qué disposiciones hay, qué posibilidades ofrece la escuela para formarlos. Y ahorita nos damos de tope, ¿no? ¿Por qué? Porque los planteles que llegamos a cerrar en cierta medida la puerta a los padres de familia, los planteles que no nos preocupamos más que, bueno, mi trabajo es con el niño, no con el padre de familia. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Que en las comunidades, los padres de familia no cuentan con elementos que les pueda permitir apoyar ahorita el proceso educativo con toda la necesidad que tenemos. Entonces, el llamado a la reflexión es, ¿quieres aprovechar los trabajos en línea en los que se van a involucrar los padres de familia? Aprovecha para hacer de esto una escuela para padres, en donde se puedan afinar con bases científicas y humanistas lo que vienen a ser elementos compartidos que permitan que los padres de familia en la misma frecuencia que nosotros, de forma paralela, contribuyan con eficiencia al desarrollo, al mejor desarrollo del potencial de sus hijos. Y esto sería una gran ganancia. Me explico en qué consistiría esto. Esto consiste en que le doy un poco de elementos, no nada más para que haga el niño, sino un poco de elementos para que aprendamos juntos, padres de familia y docentes, sobre el desarrollo del niño. Y entonces, si estamos viendo, por ejemplo, lo que son los berrinches, los niños en preescolares, una de las características, una de las preocupaciones que llegan a tener los padres de familia son los berrinches. Entonces yo empiezo a pensar, bueno, algo de lo que se pretende lograr con los niños es el desarrollo de su autonomía, su autorregulación. Ah, muy bien. Entonces, aquí yo aprovecho y pongo la estrategia en donde aprovecho la participación de los padres de familia. Les digo a los padres de familia con un material que ellos lean acerca de cómo pueden intervenir para que los niños puedan autorregularse.
lo aplican. Y entonces, el trabajo que aparentemente está aprendiendo el padre de familia, lleva un rebote de aprendizaje en el niño. ¿Por qué? Se mejoran las condiciones que se están viviendo en la casa. Y eso es transformar cultura. Cultura es forma de vida. Y si nosotros impactamos en transformar la forma en que están viviendo, pues entonces impactamos la cultura que hay en la casa. Y es de lo más difícil, es de las revoluciones que Felipe Garrido diría, bueno, él se la acuña a la lectura, ¿no? Si los padres leyéramos, ¿sí? 5 o 15 minutos diarios, si los maestros leyéramos 5 o 15 minutos diarios a los niños, se generaría la más grande revolución de la historia. Pues entonces, si nosotros preparamos a los padres, tenemos un aliado y no un enemigo. Entonces no se trata de que los padres le estén echando la bolita a los maestros y que los maestros a su vez le estén echando la bolita a los padres para ver quién tiene la culpa de los bajos logros académicos de los alumnos, sino se trata de formar aliados y de ver de qué manera nos podemos apoyar. Entonces, esto espero que nos esté ayudando a visualizar qué tanto conocemos nuestros padres y qué tanto podemos aprovecharlos y qué tanto los formamos para que ellos puedan intervenir, no nada más en momentos como este, sino de una manera permanente en el aprendizaje de nuestros alumnos. Tenemos por parte de la Constitución que el Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. Entonces, si al inicio nos preguntamos qué queremos que se logren los fines de la educación, qué tenemos, bueno, ahorita acabamos de analizar unos elementos que contamos de recurso humano, pero ya hablando de los recursos que hay en infraestructura, veamos el compromiso y el paquetote que tiene el Estado. Nada más que aquí hay muchas puntas para reflexionar. Podríamos agarrar esto como escudo y decir, bueno, el Estado no está cumpliendo con dar los materiales que necesitamos, entonces por eso no están aprendiendo los niños. A mí me llaman la atención los resultados que ha habido en las pruebas que se hicieron en su momento de enlace, en su momento de PISA, en lo que viene a ser las evaluaciones externas para medir los logros de los niños. Me llama la atención los resultados de comunidades indígenas. Me llama la atención los resultados de escuelas secundarias que son bajo la modalidad de telesecundarias. Pareciera que los que tienen menos apoyos en recursos, en infraestructura y en materiales, pues nos han llegado a dar sorpresa y lección para decirnos, claro que son muy valiosos los materiales y sin ellos pues estamos muy limitados. Pero cuando tienes claro a dónde vamos, pues entonces podríamos aprovechar las piedritas, porque lo he hecho, ¿eh? Y esto se los digo con conocimiento de causa. Hemos hecho concierto con piedritas, con conchitas, con lo que nos da la naturaleza. Entonces, si nosotros aprovechamos los recursos que tenemos, pues podemos hacer. Pero, claro, el llamado viene a ser, no sería lo idóneo. Lo idóneo viene a ser que se tenga tanto la creatividad para aprovechar lo que se tiene, pero también recibir los materiales y la infraestructura necesaria. Ok, veamos una situación. Aquí me detuve tantito, ¿no? Si alcanzan a ver el cursor. Esto está muy comprometedor. Esta parte en donde están diciendo condiciones del entorno. Porque las condiciones del entorno, imagínense, para garantizar que haya condiciones, entonces sería, ¿qué crees? Vámonos a la casa y vámonos a la comunidad. Y aquí, por una de mis convicciones que tengo, uno de las principales situaciones que se requiere como una condición para que los alumnos aprendan, pues es contar con material de libros. Entonces, a título personal, yo propondría que se vea por la parte del sistema educativo
por promover la creación de bibliotecas ambulantes, la creación de bibliotecas del hogar, y no dejar caer las bibliotecas escolares y de aula que tanto trabajo han costado poder tenerlas en las escuelas. Veamos cuál es nuestra situación que estamos viviendo al respecto. Si nosotros hablamos de materiales didácticos, entendamos que lo que tenemos en la escuela y en la casa. Vamos a dividir los materiales. Existen impresos, audiovisuales, multimedia, internet. Existen informáticos. Si nosotros vemos cada uno de esos materiales, tendríamos que verlos en función de algo, en función de lo que queremos lograr con ellos. Los materiales no son fines, son medios. Y entonces yo tendría que preguntarme en lenguaje y comunicación, en los aprendizajes que tienen que ver con lenguaje y comunicación. Platíquenme. ¿Qué se necesita en la escuela? Si yo quiero desarrollar en los niños lenguaje y comunicación. Entonces muy posiblemente me van a decir que haya espacios en donde ellos puedan desarrollar su expresión oral. ¿Me equivoco? Y entonces ahí hablamos de que tienen el aparato de sonido que se puede poner en el recreo para que ellos puedan comunicarse, tienen las aulas de medios, tienen también las bibliotecas escolares. Y una pregunta, ¿se concibe una escuela sin libros para trabajar lenguaje y comunicación? Para trabajar el español. Y entonces aquí diríamos, perdón, es un absurdo. No podríamos hablar del desarrollo del lenguaje y comunicación si solamente tenemos, si no tenemos libros. Y entonces aquí viene un llamado a que en las escuelas garanticen que haya libros. Y en las casas, diría Delia Lerner, la lectura se ha visto como cosa de la escuela y no de la casa, como algo muy ajeno a la vida del alumno. Porque la lectura es algo que dejan los maestros de tarea y la leen, hacen el acto de lectura en la escuela, en la casa no. Entonces la lectura es cosa de la escuela. Aquí tendríamos que traspolar esto, teníamos que cambiar la visión y ver la necesidad que tienen las casas también de contar con libros para los niños. Y libros que son más de cuentos, no si seguimos en la escuela pensando, bueno, ¿qué materiales necesitamos para pensamiento matemático? Y tendríamos que ver, pues, los materiales que hay de construcción, aquellos materiales que me permitan manipular, aquellos materiales que me permitan contar, que me permitan agrupar. Y así vienen las ideas. Y en la casa, ¿qué tenemos? Tenemos el ahorro que tienen los niños, tenemos las monedas para contar y algo muy significativo para ellos, sus domingos. Entonces, para que podamos aprovechar de alguna manera, pues lo que hay en la escuela y en la casa, pero sin perder de vista, ¿para qué queremos ese material? Y aquí viene la pregunta. ¿En la casa se está aprovechando el material por parte de los maestros que tienen para el pensamiento matemático? ¿O pensamos que por matemáticas solamente podemos trabajar con números? Números entendidos como la forma o ¿cómo se llama? La parte gráfica de su representación numérica. Exploración y comprensión del mundo natural y social. Si nos vamos a la parte natural que tenemos en la escuela y que aprovechamos. Y hay escuelas que tienen incluso hasta laboratorios, ¿no? Hay otras más que tienen los jardines y que son maravillosos para trabajar la parte natural. En lo social, pues está maravilloso contar con tantos alumnos, porque con ellos, pues, se puede generar la interacción de múltiples formas. Y en la casa, tener muy en cuenta que, por ejemplo, la cocina es un excelente campo para poder comprender la parte de la exploración del mundo natural. Es un laboratorio prácticamente, donde ven cómo se puede transformar la materia. Pueden experimentar, pueden observar, pueden oler, explorar con sus sentidos. Y entonces, el maestro que tiene claro hacia dónde va, ¿qué va a hacer? Bueno, pues de actividad no le va a poner que copie la biografía de los sentidos. No. Lo que va a poner es que vayan a la cocina, que alguien se siente y que al sentarse le venden los ojos y al vendarle los ojos le acerquen algunos
productos y que él pueda distinguir y describir los aromas que emiten esos productos. Tiene la cocina. Sí, sí me doy a entender. Entonces, se trata de que aprovechemos los maestros, las condiciones de espacios y de materiales con los que cuenta la casa. Y se trata de promover que en la casa existan los materiales, las condiciones que necesitamos nosotros también para fortalecer el aprendizaje. En las artes, ¿cómo podemos hablar de apreciación musical si no tienen música? En la escuela y en la casa. ¿Cómo podemos hablar de la parte de apreciación de la danza si no tienen videos? En la escuela y en la casa. ¿Cómo podríamos hablar de la expresión musical, de la expresión, en este caso, que podría ser de artes plásticas, si no tienen material para manipular? Y entonces veamos, ¿con qué cuentan en la casa? Y en la casa si tienen, por ejemplo, colorantes para las bebidas, o aguas de estas que llegan que hacen de fruta. ¿Ven qué pasa si combinan, por así decirlo, el agua de limón? ¿Qué color da? ¿El verde, seguro? No necesariamente el verde, pero se tiene el supuesto de que el agua de limón es verde. Y entonces el niño que vea efectivamente cómo el color del limón por fuera es verde, pero al momento de exprimirlo, no necesariamente sale verde, sino sale un color quizás entre grisáceo y cristalino. A partir de ahí dice, bueno, ¿y qué pasa si lo combino con naranja? El color de la naranja sí se conserva, es naranja. Y si combino tantito jugo de naranja con tantito jugo de limón, ¿qué color va a obtener mi sustancia? ¿Y a qué va a saber? Entonces, es una maravilla el poder saber cómo podemos combinar lo que es colores, cómo podemos combinar sabores, tan solo con utilizar los medios a los que tiene alcance el niño y conociendo esos medios. En la educación socioemocional, pues caramba, ¿cuántos papás están ávidos de que les den consejos ahorita que por este medio, en estas capacitaciones y en otros espacios también de manera libre, esta Mónica Velasco ha tenido a bien dar muchas aportaciones de educación socioemocional. Y qué bueno que tengan acceso padres de familia, docentes. Y es nuestra oportunidad. Ahorita hay que darle a los padres de familia tips de cómo pueden ellos regular la formación, en este caso emocional de sus hijos. Pero insisto, si no tenemos el apoyo de los padres de familia, la convicción de que ellos deben de participar, si no tenemos la visión nosotros de que debemos de aprovechar para capacitar a los padres de familia, darles elementos a sus capacidades, a sus referentes que tengan y que nos ayuden en el campo educativo. Y lo mismo en educación física. Preguntémonos qué se tiene en la escuela, qué se tiene en la casa, pero siempre con el referente de lo que son los aprendizajes esperados. Me detengo un poquito en los impresos para darles esta orientación. Por parte del Programa Nacional de Lectura, mucho tiempo se trabajó eso que conocíamos como el cartel de clasificación. Los materiales en la biblioteca, pues tenemos de la naturaleza, de los números, de objetos, de personas, y vienen clasificados de dotaciones que han dado de presupuesto federal. Las escuelas nuevas no recibieron estas dotaciones. ¿Qué hacemos? ¿Nos sentamos y esperamos a que llegue recurso federal? ¿O lo necesitamos? Si es una necesidad para el trabajo con los alumnos, pues entonces hagámonos de ellos. Y aquí viene la parte en donde podríamos ver qué materiales necesito. Por ejemplo, la naturaleza y el cuerpo. Si yo tengo libros clasificados en donde aparece la naturaleza y el cuerpo, me pregunto, ¿los puedo aprovechar para el logro de aprendizajes en alguno de estos campos o áreas? En exploración y comprensión del mundo natural, ¿crees que te pueda servir material de la naturaleza, materiales del cuerpo? Los números y las formas. ¿Crees que te pueda servir este material para lograr aprendizajes que tienen que ver con pensamiento matemático? Los objetos y su funcionamiento. ¿Crees que esto te pueda servir para la exploración y comprensión del mundo en su parte social? Las personas, las historias del pasado. ¿Crees que te pueda servir en la parte de la comprensión del mundo social? Y así,
Entonces, en la escuela se debe de ver qué materiales son los que necesitamos y a la vez en la casa qué materiales promovemos para que no sea nada más, pues hay que ver porque en la casa tengan cuentos, sí, que tengan cuentos, pero que también tengan libros de animales, que también tengan libros de artes, tengan materiales, vean este amarillo, que tiene que ver con actividades y experimentos. Entonces, estos libros van a ser una gran riqueza que si los tuviéramos ahorita en la casa, vamos a partir de, si tuviéramos, ¿verdad? Para promover que los tengamos en la medida de las posibilidades de las realidades. Entonces, pues podamos hacerlo. Encontré este privilegio, ese que están por sacar, que se llama Yo la aprendo. Que dice, no, el niño aprendo. Veo qué contiene y me maneja lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo, artes, educación socioemocional y educación física. Podemos hablar de los sistemas de desarrollo, o se ve dentro del manual del docente, aprendizaje, y después tiene que ser de tal manera que al inicio tomé de cómo dice, yo aprendo a cómo manejan un personaje por ahí. Bueno, son dos personajes que manejan, un foquito y un lobo, y dan la alternativa para que el docente, esto por ejemplo aparece en el libro del alumno, y en el libro del docente aparece esto, y da la alternativa para que de forma literaria el docente pueda hacer una intervención leyendo como si fuera el personaje. Por ejemplo aquí, hola, estoy muy emocionada, escucho una canción que compuso mi papá y le quedó muy bonita. Se supone que está hablando la foquito. A propósito, hoy vamos a aprender lo que produce nuestra familia y sus aportes a la localidad. ¿Te gustaría aprender? ¡Pi! Entonces digamos nuestra frase. Yo aprendo en preescolar y a la 1, a las 2 y a las 3. Y lo hace de una manera interactiva. Entonces esto me llama la atención. Al final presenta algunas alternativas en donde pueden trabajar los niños en casa, uniendo lo que hacen en la escuela con lo que hacen en su comunidad. Veo temas de relevancia, por ejemplo, yo aprendo hábitos de higiene y veo cómo están manejando el lavado de dientes, el lavado de manos, y aquí aparece el coronavirus. O sea, para que empiecen a ver el impacto que hay de los hábitos de higiene en su, bueno, en lo que viene a ser la salud que tienen. Entonces, solo por mencionarles algunas de las cosas que vi, hablando de material escrito. Nos podríamos ir con infraestructura. En la infraestructura, a ver qué es lo que ofrece la escuela y qué ofrece la casa. Con base en lo que vimos en el compromiso que hay, aquí dice, las condiciones del entorno, sean idóneas y contribuyan a los fines de la educación. Díganme, ¿qué piensan que debería de tener infraestructura en una escuela? Y entonces podríamos pensar, bueno, pues, ¿qué hace falta? Biblioteca, ¿qué más? La dirección, ¿qué más? Aulas, ¿qué más? Patio, ¿qué más? Jardines, ¿qué más? Aula de medios, ¿qué más? Que esté equipada, ¿qué más? Bueno, si queremos lo idóneo, ¿no? ¿Cuál es nuestra realidad? Tenemos escuelas que efectivamente tienen todos los elementos que acabo de mencionar, pero aún tenemos escuelas que están viviendo situaciones deplorables y que nos invitan a pensar, bueno, aquí quiere decir que no pueden aprender los niños, y aquí el llamado viene a ser que el docente tiene el gran reto de aprovechar el medio natural en el que se encuentran para que los niños aprendan. Y entonces, si nosotros hablamos de las casas, ahorita acabo de hablar de toda la conectividad y todo lo que hay con los niños, sin embargo, hay realidades en las que nos podemos enfrentar a esto. ¿Sí? O sea, la casa en donde están viviendo ellos y nosotros exigiendo que entreguen la tarea puntual en internet. Entonces, aquí viene un llamado muy grande. El llamado grande viene a ser, ¿qué es lo que debemos de conocer en las casas?
Me detendría aquí un buen rato para poder revisar cómo estamos trabajando. Me voy a ir al grano. Vámonos a ver un poquito lo que hay en el modelo para conocer y comprender, centrado en el docente y la administración, algo que normalmente se pide. ¿A mí qué me piden? Por ejemplo, para conocer con quién voy a trabajar, pues la ficha de identificación, cómo está el trabajo con los papás. Sin embargo, esta es una aplicación que hice real, ¿eh? Posiblemente ahorita estén escuchando personas que colaboraron en este estudio. Quise ver cómo estaban haciendo la ficha de identificación. Observen esta ficha. Se parece a lo mejor a algunas que están aplicando, a lo mejor no. La pregunta es, yo quiero conocer cómo está la situación en la familia. ¿Para qué? Para ver qué aprovecho para el aprendizaje de los niños. Entonces, aquí pregunto yo, ¿qué religión tienes? Y me dice, católica. Y yo digo, perfecto, ya sé cómo trabajar lenguaje y comunicación o pensamiento matemático. Bueno, continúo. Dice, su vivienda es propia, es casa, es departamento, es alquilado. Y pongamos que dice, es propia. ¿Qué digo? Ya sé cómo voy a trabajar artes. Aquí puede ser que sí aprovechen este dato, pero también puede ser que no. ¿Cómo fue el embarazo? Normal. ¿Cómo fue el parto? Cesárea. Y entonces digo, chin, tengo 5 niños que que fueron de parto de cesárea. Entonces, ¿qué voy a hacer para trabajar exploración y comprensión del mundo? ¿A dónde quiero llegar? A que las preguntas que nosotros hacemos para enriquecer nuestros diagnósticos y saber, conocer cómo es que están trabajando, cómo es que están viviendo en casa, también nos deben de servir para que nosotros decidamos cómo aprovechamos el entorno para que los niños aprendan. Cierro con esto diciendo, mientras nosotros no conocemos el entorno en el que están viviendo los niños, no podemos aprovecharlo. Entonces, como uno de los principales o de los primeros pasos que debe haber ahorita, que seguramente muchos hicieron, es aprovechar para dialogar con nuestros alumnos y que en sus tareas nos puedan describir cómo, bajo qué alternativa pueden ellos identificar personajes. Darles nosotros alternativas, conocer. Si yo quiero saber cómo aprovechar la lectura con los niños en casa, entonces pregunto si tienen libros. Si yo quiero ver cómo es qué tanto acceso tienen a Internet, entonces pregunto eso. Y a partir de lo que ellos me responden, yo puedo aprovechar y llevar la escuela y que la escuela, en este caso, ahorita que estamos viviendo esta situación, sea nuestra casa. Se ha agotado mi tiempo, si no me equivoco, Luis. Es correcto, maestro Víctor. Bueno, no sé si quiere todavía agregar algo más para que demos paso a la parte de preguntas y respuestas. No, solamente agradecer en este caso a Timón Educación por esta oportunidad que da a los maestros, que da a las maestras, de poder escuchar algunos puntos de vista, que quizás no sean los mejores, pero que de alguna manera nos invitan al diálogo pedagógico y a la construcción con ello de nuevos saberes que nos ayuden a brindar con más alta calidad nuestra intervención para el bien de los niños. Entonces, muchas gracias a Timón. Un saludo para las compañeritas de preescolar que nos están viendo, para ellas especialmente es destinado. Esta pequeña plática pues también tiene que ver con primaria, tiene que ver con secundaria, pero fue muy especial para nuestras compañeritas de preescolar. ¿Sale? Un saludo para todas.